¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Ahora con esta parte número 2 del tutorial SDR, más específicamente en todos aquellos receptores pinchos USB SDR que están asociados al chip RTL, ¿no? Estos pinchos USB, estos receptores USB súper económicos que se pueden encontrar por todos lados. Ya en la parte número 1 habíamos visto cuál elegir, qué programa utilizar, cómo instalarlo y cómo hacer para escuchar en direct sampling para poder escuchar HF o VHF. En esta parte vamos a tratar el tema de la antena, porque es muy importante cuando escuchamos HF sobre todo. Recordemos que HF se puede escuchar, es posible escucharlo en estos dispositivos gracias a que la señal de la antena pasa por unos filtros muy precarios y se mete prácticamente directo en el chip, que este es el chip, el conversor analógico digital que hace la magia, se mete directamente. Esto tiene la ventaja de que por muy poquito dinero tenemos un receptor de HF de muy buena, relativamente muy buenas prestaciones y muy barato. El problema es que al estar directo y sin filtro pasabandas, sin nada, el tema de la antena, que es el tema que vamos a tratar ahora, es muy importante saber bien qué antena tener. Acá se puede ver el chip conversor, lo que es la conversión de analógico, ¿no? de la RF que viene de la antena a digital para luego ser procesado por la computadora. Se mete directamente en el pin 2. Bueno, antenas, vamos a empezar por las que no tenemos que utilizar o que no están recomendadas de usar y vamos a ver por qué. Todo tipo de dipolo de hilo, el típico dipolo, vamos a evitar utilizarlo. ¿Por qué? Porque estos dipolos, más allá de que esté cortado y que resuene para, no sé, la banda de 20 metros, 40, 80, tiene el problema que suelen ser ruidosos y absorben muchísimas otras interferencias que podamos llegar a tener, ya sea que vivamos en una ciudad, pues, o sobre todo si vivimos en una ciudad, hace que todo lo que reciba, por supuesto la señal que nos interesa a nosotros, de radioaficionados, más todas aquellas interferencias se nos metan en nuestro receptor SDR y luego tengamos que es un piso de ruido muy alto y prácticamente es imposible tener una cascada prolija y tenemos un piso, como les decía, de ruido muy alto y hace que la recepción sea muy complicada. A su vez los dipolos suelen tener muy buena ganancia o digamos, sobre todo para 40, 80 metros, lo cual hace que la recepción se llene de espurias y sea muy difícil tener una buena recepción, sobre todo en las partes bajas de VHF, que es donde más se utilizan los dipolos, y así que quedan descartados. No es que no se pueda, pero no es la mejor opción. Como quedan descartados también los dipolos, quedan también las antenas de hilo largo, incluso mayor que los dipolos, ya que tienen una recepción, digamos, un ancho de recepción bastante grande, algunas incluso son multibandas y hacen que también recibamos nuestra señal de HF, pero se suman todas las interferencias, ya sean atmosféricas o si vivimos en una ciudad, de los dispositivos electrodomésticos que tengamos, todo se nos mete y realmente la recepción se ve muy perjudicada, que ya de por sí no es de una gran calidad, porque no estamos hablando de un equipo de radio propiamente dicho, sino que es algo un poquito más sencillo y no tiene la capacidad de filtrar la señal que viene, lo que nos interesa, la banda que nos interesa, y tenemos un montón de interferencias y no es lo más recomendado. Lo mismo con verticales. Con verticales peor aún, porque los verticales de DHF suelen tener
digamos, captan muchísimo más ruido que un dipolo, y lo cual, bueno, todo lo que habíamos dicho para dipolos y antenas de hilo largo, con una vertical se multiplican y hace que la recepción se vea bastante desmejorada. Entonces, bueno, ya hemos visto las antenas que vamos a evitar, pero ¿cuáles son las que realmente nos interesan o cuáles son una buena opción? Como con el SDR no podemos transmitir, sino que son un receptor, una antena que recomiendo muchísimo, que yo personalmente la tengo, ya en otro video voy a hacer una demostración, es esta. Acá la venden en AliExpress, es la Mini Whip, se la conoce como Mini Whip o antena mini látigo, con la cual se puede recibir desde muy baja frecuencia, de medium frequency, frecuencias medias, y onda corta. Incluso también dicen que puede ser para VHF. La verdad es que funciona desde VLF, desde frecuencias muy bajas, medias, y hasta la parte de los 15 metros en HF. Es una antenita muy sencilla, es activa, necesita de una alimentación exterior. Casi todas están basadas en el diseño de Papa Alfa 0 Romeo Delta, si no me acuerdo, Tango, que es quien, Rolf Bakker, un holandés, que la construyó. Es muy sencilla de hacer. Si uno por ahí no quiere pagar o esperar el envío o lo que fuese, los 18 euros que vale, se puede hacer muy fácilmente. Acá están los planos. Voy a dejar todos los links en la descripción del video. Es muy sencilla de andar y funciona muy bien. Es una antena que tiene una ganancia similar a un dipolo, pero lo bueno que tiene, al tener una parte activa muy chiquitita, la antenita es solamente esto, que luego se amplifica con un circuito, el ruido es bastante reducido, y voy a poner bastante entre comillas, porque ¿qué necesita? Tiene que estar alta y alejada de cualquier interferencia electrónica de la casa. A lo mejor es ponerla alta en un mástil no metálico con una buena línea de coaxil, y es muy importante que tenga una pero muy buena puesta a tierra. Mientras mejor es la puesta a tierra, mejor funciona, ya que lo que hace este circuito es amplificar la diferencia de potencial entre lo que se induce en la antenita, en esa pequeña parte de metálica, que acá se puede ver, y tierra. Así que bueno, funciona muy bien esta antenita, pero tiene esa contra. Tiene que estar afuera, alta, despejada y con buena puesta a tierra. Bueno, acá viene un video en YouTube que la han hecho muy caseramente y funciona. Incluso haciéndola así, digamos, desprolijo, montando superficialmente, funciona muy bien. Hay algunas versiones de Bonito, esta empresa alemana que tiene esta antenita activa, muy chiquitita, muy buena, que va de 20 kHz hasta 300 MHz. Funciona muy bien, pero bueno, tiene un precio de alrededor de, si no me equivoco, unos cientos de euros, 115 euros, lo cual no es económica. Y esta otra, tanto si uno la hace de forma casera o la compra en las páginas chinas, incluso hasta se puede conseguir por menos. Esto fue lo que sería. Esto funciona, es omnidireccional y tiene la misma ganancia que un dipolo, así que es una muy buena alternativa. Pero una que funciona aún mucho mejor son las antenas del tipo loop, magnéticas. En este caso, también en la página de AliExpress, en esta página china, hay una que es relativamente nueva, que es la MLA30, que funciona muy bien. Es una antenita de recepción solamente, bidireccional, en este caso no es omnidireccional, pero tiene mucha mejor resistencia a las interferencias, es decir, no escucha tanta, son mucho más silenciosas. También requiere una fuente de alimentación, es un poquito más cara, está alrededor de unos $30, 2.300 pesos,
pero funciona muy bien. La contra que tiene que es bidireccional y por ahí hay que apuntarla, girarla, rotarla para obtener la mejor señal. Lo bueno es que no necesita de puesta a tierra. Muy buena antena. Como todas las magnéticas, que es todo un tema aparte, pero bueno, esta magnética activa recibe de 0 a 30 MHz y funciona de 100 kHz a 30 MHz. Funciona muy bien. Y por ahí si uno dice, bueno, yo no quiero comprarla, me la quiero hacer yo, hacer una antena magnética es muy sencillo, muy fácil y es lo que yo más recomiendo, sobre todo si uno vive en un departamento. Las antenas magnéticas funcionan muy bien, se pueden hacer muy fácilmente. Acá les dejo una web del blog de mi amigo Alejandro Weber, LU1 Mike Alpha Whiskey, que él ha construido la suya. Él explica cómo se hacen y no hace falta que sea activa, sino uno mismo tiene que hacerla. Incluso para hacer de recepción no hace falta tener un capacitor variable de alta potencia, con esos típicos capacitores variables de las radios de AM chiquititos. Funciona de mil maravillas, ¿no? Ya para transmisión sí se necesitaría, y sobre todo la potencia, si trabajamos con 100 vatios, tener un capacitor especial, pero para recepción funcionan excelente. Y podemos tener una muy buena recepción con un muy bajo nivel de ruido. La contra que por ahí puede llegar a tener es que el ancho de banda, sobre todo en las frecuencias, en la parte baja de HF, es más chiquitito y no vamos a tener ese waterfall, esa cascada tan amplia, porque al tener un alto Q la antena queda bastante reducido el espectro de recepción. Pero es una cuestión estética. Para recepción funciona muy buena. Bueno amigos, este ha sido el video sobre antenas, las recomendaciones. No es que las otras no sirvan, sino que estas son las recomendaciones para poder utilizar nuestro receptor SDR de una forma eficaz y que funcione lo mejor posible. Muchas gracias, ya volveremos en la parte 3 del tutorial. No olviden en suscribirse. Muchas gracias.